Las microhemorragias cerebrales fueron descritas por primera vez en la década de los 90 por Offenbacher y Greenberg, que fueron los primeros que hicieron una descripción de eso. La importancia de la microhemorragia es desde el avenimiento de la resonancia magnética, que son más sensibles para detectar estas lesiones, y específicamente la técnica paramagnética ha incrementado el reconocimiento de esta en individuos con enfermedades cerebrovasculares o en adultos sanos. Interesante esta situación. Próximo. Esta microhemorragia representa un hallazgo en una imagen como pequeña área de vacío a la señal de imagen de resonancia magnética, y se detectan del 5 al 6% de la población general adulto y en el 30% de los pacientes con infartos cerebrales y hasta un 60% de pacientes con hemorragias intracerebrales. Quiero recalcar aquí, 30% de los pacientes con infarto cerebrales tienen microhemorragia. ¿Por qué no se diagnosticaban? Porque no es rutina de nosotros a los pacientes isquémicos hacerle resonancia magnética con ecogradiente, con el T2 estrella. Próxima. Áreas de microhemorragia han sido notadas en varios estudios poblacionales con y sin factores de riesgo vasculares. La prevalencia en Japón en adultos sanos con una N de 450 y con una edad promedio de 52.9 años fue de 3.1%. En un estudio de prevención de ictus australiano fue encontrado en asintomático en 18 para uno 6.4 con una edad promedio de 60 años, y fue mucho mayor a mayor edad y mucho mayor si es hipertenso y mucho mayor si la hipertensión es sistólica. Los sujetos que tienen o pacientes que tienen microhemorragia tienen más infartos lacunares y más hiperintensidades. Esto es interesante porque le da la idea a uno que los infartos lacunares no nos podemos quedar ahí, que son isquémicos. La tendencia es que hacerle también una resonancia magnética con T2 estrella, porque la progresión o el riesgo posterior a otros infartos puede estar relacionado con esto. Próxima. En un análisis de 472 sujetos sanos en el estudio de Franklin, con edad promedio de 64.4 años, demostró un 4.7% de prevalencia de microhemorragia. Solamente la edad y el sexo fueron encontrados ser predictores independientes de la microhemorragia. En un estudio de 129 pacientes con hipertensión con 65.6 años promedio, fue encontrado la microhemorragia en 56%. Esto es importante ya que la tomografía no lo va a mostrar, esta microhemorragia. El número de microhemorragia fue correlacionado al número de infartos lacunares y a la presencia de hiperintensidades, y fueron más encontradas en regiones córtico-subcorticales. La próxima. Aquí vemos, ¡ay, qué mala la imagen! Vemos aquí interesantemente un paciente de 54 años de edad, portador de hipertensión arterial y diabetes mellitus de larga evolución,
con evidencia de microsangrado cerebral en secuencias axiales ponderada en ecogradiente o T2 estrella. En A y B señala la flecha, mientras que la secuencia FLAIR, la C, solamente se aprecia el infarto lacunar subcortical y no se observan los microsangrados. Miren qué diferencia. El FLAIR, que es rutina, no va a mostrar la microhemorragia. No la va a mostrar. Próximo. Resonancia magnética en enfermedades neurovasculares. Indiscutiblemente que del advenimiento de la resonancia, las enfermedades neurovasculares, en general del sistema nervioso, son otras cosas. Próximo. Estas son las diferentes modalidades o lo que se puede hacer con una resonancia magnética. Interesante aquí, en la próxima, que de acuerdo a las intensidades que ustedes conocen en T1, T2 y en el FLAIR de T2, cuáles son los colores y la sustancia blanca y eso. Lo que quiero recalcar aquí, que con estos tres no se logra diagnosticar microhemorragia en pacientes que no tienen hemorragia, sino evento isquémico. Próximo. Estas son lo que se hace con un paciente isquémico, que no es el caso mucho más para los eventos agudos. Próxima. Valor diagnóstico de la secuencia ecogradiente en sangrados cerebrales basado en la evidencia. La secuencia gradiente es una secuencia de pulso de resonancia magnética con gran sensibilidad para detectar productos de degradación hemática y calcio. La dextrohemoglobina y la hemosiderina son sustancias paramagnéticas cuya presencia genera ausencia de señal en el tejido estudiado. Se destaca la importancia de incorporar subrayado dicha secuencia al protocolo habitual de toda resonancia magnética cerebral, ya que incrementa sustancialmente el tiempo de estudio, demuestra alto rédito de diagnóstico. ¿Escucharon aquí? Sugiere que toda resonancia magnética en pacientes con evento isquémico o hemorrágico, después que hay resolución, hacerle con esa ecogradiente ponderado. Próxima. Aquí hay algunas evidencias, la imagen no está bastante clara, de lo que hace. Fíjense T1 y T2 y miren qué destacado se ve aquí en el gradiente, en la número 3 de izquierda a derecha, y es el mismo paciente. Próxima. Y aquí observamos que esto permite diagnosticar en la fase aguda, en pacientes tanto con hemorragia subaracnoidea como sangrado intraparenquimatoso. Próxima. Miren en una hemorragia aguda un halo de seguridad que se observa que no he visto en las otras ponderaciones. Próxima. Aquí vemos eventos hemorrágicos 48 horas después de la tomografía. La de arriba es la tomografía y las otras son las de ecogradiente. Próxima. ¿Cómo se ve la hemosiderosis? Solamente lo puede observar este ecogradiente, este T2 estrella. No se puede ver en otra manera. Es de mucha importancia también, la próxima, en las malformaciones vasculares arteriovenosas. Ese gradiente hace destacar con más precisión esa malformación. Próxima. Aquí vemos
destacadamente una malformación arteriovenosa donde se puede ver con precisión. Próxima. Esa malformación, miren cómo se ve en la parte occipital y parietal, cómo se ven. Próxima. Hay una serie de sustancias que están en la circulación que pueden ser fácilmente vistas con este gradiente, y la más importante es la paramagnética, que ya he mencionado algo, y en segundo lugar el hierro. Próximo. El más artefactado con la secuencia de ecogradiente. ¿Qué pasa si el paciente tiene dispositivo, tiene implante? Puede dar mucho artefacto y no es posible verlo con precisión. Ventaja que tiene el ecogradiente es la hemorragia, el contraste con el hierro y mejor diferenciación entre el hueso y el cartílago. Próximo. ¿Cómo se ve la sangre? Próximo. Aquí muestro en tiempo de señales de T1 y T2 cómo se va a ver de acuerdo a la sustancia paramagnética, cómo se van a ver las intensidades tanto del hierro en cada caso particular y con el tiempo que se pueda ver, si es 4 a 6 horas, 7 a 72 horas, 4 a 7 días, una semana, para precisar el tiempo de evolución de esa microhemorragia. Próxima. Y aquí muestro, no se ve muy bien, la razón de que eso se pueda ver así por la decomposición de la sangre. Próximo. De aquí también de la misma sangre. Próximo. Ahora vamos a hablar de lo que siempre vemos nosotros en una resonancia en un paciente que puede tener inclusive hiperintensidades en T2 inespecíficas en la resonancia magnética. Y esto nos sugiere que si nosotros vemos hiperintensidades, no nos podemos quedar que es la eucarariosis, que es una arteriopatía hipertensiva muy antigua, pueden ser microhemorragias, y que si uno lo ve eso, debe hacerle al paciente una resonancia con T2 estrella. Próximo. Próximo. No, dale para atrás otra vez. Ver aquí, miren ustedes aquí, esa hiperintensidad de la sustancia blanca. Si no se hace un T2 estrella, no sabemos si eso es microhemorragia. Y nos quedamos con eso así. Próxima. Miren ustedes aquí en la sustancia blanca, esas hiperintensidades que se ven en pacientes migrañosos. No son desmielinizantes, son hiperintensidades nada más, que pueden ser microhemorragias. Próximo. En la sustancia blanca profunda. Próxima. Miren aquí, un paciente con una desmielinización isquémica de 72 años, alteración de la memoria. La próxima. Y mire cómo se ve ahora. Una paciente con antifosfolípido y cefalea, antecedentes de aborto, microhemorragia, que no se ven en la tomografía. Próximo. Otras causas de hiperintensidades en T2 localizadas en la sustancia blanca, ependimitis granular, son áreas de hiperintensidad en T2 en los cuernos de los ventrículos laterales, por un flujo crónico tan ependimario de líquido cefalorraquídeo. También se pueden ver en espacios perivesiculares prominentes que simulan infartos en el centro semioval, en los núcleos basales y en la comisura anterior. Próximo. Miren aquí esas hiperintensidades. Cansado de ver eso, ¿verdad que sí? Y miren los espacios perivasculares, que no es una anomalía. Próximo. Bueno, haciéndole eco gradiente.
Lesiones inespecíficas, pacientes con hipertensión, con diabetes, hiperlipidemia, vasculitis, pueden mostrar toda esa hiperintensidad, y a veces nos quedamos que son problemas de hipertensión crónica. Próximo. Y aquí hay una buena imagen para mirar cada una de esas formas, si es la de exohemoglobina, si es la metohemoglobina, hemosiderina, cómo las imágenes se pueden ver y llegar con certeza al diagnóstico de esa hiperintensidad de estos pacientes. Próximo. También la importancia que tiene esto para diferenciar las calcificaciones versus depósito de hierro. Próximo. Próximo. Bien, la resonancia magnética es imprescindible para estos pacientes. ¿Cuántos pacientes vemos nosotros con hipertensión crónica, cardiopatía hipertensiva, con esas imágenes? Mucho, ¿verdad? Estas son las causas más significantes de mi hemorragia cerebral, y solamente voy a hablar de la que puede ser el denominador común para todas ellas, independientemente sean genéticas o no, y son las próximas. La enfermedad de los pequeños vasos cerebrales. Con esto, pienso que este es el factor común denominador para la microhemorragia. La próxima. Las enfermedades cerebrovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad funcional en todo el mundo. El estudio sobre la carga global de la enfermedad en el 2013, hecho por la American Heart Association, identificó una gran carga de accidentes cerebrovasculares en hombres, más en hombres que en mujeres, con esta prevalencia de 133 por cada 100.000 hombres y 99 por cada 100.000 mujeres, año de incidencia de los EBC, independientemente isquémico hemorrágico. Próxima. Las enfermedades de los vasos pequeños cerebrales, por su sigla en inglés, es un término utilizado para diferentes procesos patológicos que afectan los vasos pequeños del cerebro, incluidas las arterias pequeñas, las arteriolas, los capilares y las venas pequeñas. Estas enfermedades cerebrales de pequeño vaso tienen un papel crucial en el infarto cerebral lacunar y en las hemorragias profundas o corticales, además del deterioro cognitivo y de la demencia. Inclusive me encontré con esto, problemas de la marcha, que también se asocian frecuentemente en adultos mayores con estas entidades de enfermedades de los pequeños vasos cerebrales. Próxima. A pesar de los avances en las últimas décadas en el campo de la neuroimagen y de los biomarcadores, la patogenia de la enfermedad vascular aún no es bien conocida. El daño a la barrera hematoencefálica parece ser un mecanismo común y temprano en las diferentes formas de la enfermedad vascular cerebral de pequeño vaso. Con el descubrimiento de varios subtipos de mecanismos hereditarios y de formas genéticas, moleculares y celulares, se ha ampliado el conocimiento sobre la fisiopatología de esta enfermedad, y así se ha dividido en función de dos aspectos diferentes: patológico y genético. Próximo. Tipos de enfermedades cerebrales de pequeños vasos. El término de pequeño vaso se usa con varios significados en diferentes contextos. La topografía de la patología hemorroicovascular subyacente es diferente en cada caso particular. Además, para delucidar los mecanismos celulares y moleculares
de la forma hereditaria, es importante entender la genética detrás de esta patología, por ejemplo, como el CADASIL. Para descubrir una gama de características genéticas y patológicas asociadas, se estratifica en diferentes subtipos, aquí tomado como atributo patología y genética. Próxima. Subtipo patológico de enfermedad de vasos pequeños cerebrales esporádico. Aproximadamente una quinta parte de los eventos vasculares cerebrales sintomáticos son lacunares, que a menudo son el tipo más grave, a veces letal, de los EBC, es decir, hemorragia parenquimatosa espontánea, que están asociadas a enfermedad vascular cerebral de pequeños vasos. Próximo. Para proporcionar algún tipo de marco general, las enfermedades de los pequeños vasos se clasifican en dos formas principales. La primera es la forma amiloide, que incluye la angiopatía amiloide cerebral, una enfermedad crónica degenerativa. La segunda forma se caracteriza como una forma no amiloidal, que a menudo está relacionado con factores de riesgo vasculares comunes, como son la edad avanzada, la hipertensión, la diabetes y muchos otros factores. ¿Qué tan común es la hipertensión? ¿Qué tan común es la diabetes? ¿Y qué tan común la gente está envejeciendo? Muy común, ¿verdad? Muy común. Y aquí, la próxima, muestro, lástima que no se pueda ver también, una definición característica clínica y neuroimagen en los dos tipos, amiloidal y no amiloidal, donde de acuerdo al tamaño del vaso, a la patología, la clínica, nos hace guiar a qué es posible diagnóstico. Próximo. Tipo genético de la enfermedad de pequeños vasos. La genética puede desempeñar un papel importante para dilucidar los mecanismos celulares y moleculares, y por lo tanto, la fisiopatología de la forma hereditaria de esta. Se han elaborado factores genéticos y sus vías para la arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía, que es el CADASIL, y la arteriopatía cerebral autosómica recesiva con infartos subcorticales y la leucoencefalopatía, que es el CARASIL, incontinencia pigmentaria y de otra forma de ella. Próximo. Es decir, que hay un CARASIL también, no solamente un CADASIL. Un CARASIL que es autosómica, diferente. Muestro aquí también, es recesiva la otra, cómo se pueden uno establecer, de acuerdo a la presentación, y establecer cuál es el gen, cuál es el cromosoma donde están estas entidades genéticas. Próxima. Próxima. Alteración de la barrera hematoencefálica y patogénesis de la enfermedad de los pequeños vasos. Los factores de riesgo tradicionales como la hipertensión o la diabetes mellitus desempeñan un papel importante en el desarrollo de esta enfermedad, pero la patogenia exacta de esta aún no está bien precisada. Se ha encontrado que el aumento de la permeabilidad de esta barrera y la disfunción endotelial se asocia en varias líneas de evidencia. La interrupción de esta barrera es característica patológica importante en la enfermedad de los pequeños vasos cerebrales. Por lo tanto, los marcadores biológicos circulantes de la disfunción endotelial podrían desempeñar un papel crucial en la identificación de esto. Próxima. Existe la hipótesis ampliamente aceptada de que al aumentar la edad y la presencia de hipertensión crónica, se pierde la capacidad de autorregular el flujo sanguíneo cerebral en respuesta a la variación en la presión arterial, lo que junto con una mayor rigidez arterial produce un aumento de la velocidad y pulsatilidad del flujo de las arteriolas cerebrales. Próximo.
Se ha demostrado que la fuga por la barrera es una característica común de la enfermedad de pequeño vaso, respaldada por la acumulación de líneas de evidencia que están mostradas aquí, de estudios y autores que han demostrado esto que estoy diciendo. Próximo. Disfunción endotelial. Se ha demostrado que la disfunción endotelial conduce a enfermedad cerebral de pequeño vaso por varios mecanismos. Una de las hipótesis sugiere reducción del flujo cerebral, es decir, hipoperfusión. El flujo cerebral está regulado por la señalización del óxido nítrico, que se ha identificado como un marcador para esta disfunción endotelial. Este óxido nítrico hace tiempo que lo estamos escuchando. Todo se va a poner que es una disfunción endotelial, todas las enfermedades, que tiene que ver con el óxido nítrico. ¿Y dónde se encuentra el óxido nítrico? En otro estudio se encontró que la falla endotelial e integridad de la barrera estaban asociadas a un cambio de intensidad en la sustancia blanca y una disminución significativa en la integridad en comparación con la sustancia blanca normal. Próximo. Y aquí muestro dos imágenes de una barrera alterada y una íntegra. Miren en la A la forma que tiene y miren ustedes en la B y en la C lo que sucede cuando esa disfunción endotelial afecta a la barrera en enfermedades crónicas y mucho más si es hipertenso y si es diabético. Próximo. Marcadores de imagen en la enfermedad de los pequeños vasos cerebrales. La neuroimagen desempeña un papel central en el diagnóstico y la caracterización de esta, ya que las lesiones parenquimatosas causadas por pequeños vasos, pequeños cambios vasculares, se han adoptado como marcadores de esta. Las manifestaciones de la neuroimagen tienen un amplio espectro que puede presentarse en los EBC hasta lesiones clínicamente más insidiosas y relativamente mucho más insidiosas, como son los cambios de intensidad en la sustancia blanca perventricular y en la sustancia blanca y gris profunda. Próxima. Wallace y colaboradores propusieron definiciones y terminología para la caracterización de la neuroimagen estructural de estas enfermedades para evitar confusiones y mejorar la claridad de esta en una publicación que se reconoce popularmente como norma para el reporte de cambio vascular en neuroimagen, que se denomina STRIVE. La característica de neuroimagen se ha revisado previamente a profundidad y veremos una tabla ahora. Próximo. Esta tabla sirve para aclarar con precisión estos aspectos y cita aquí los tamaños, las imágenes que se ven, etcétera. Próximo. Próxima. La enfermedad cerebral de pequeño vaso se puede visualizar de manera rutinaria en la tomografía computarizada y resonancia magnética de cerebro, pero deben ser de mucha capacidad, de mucho Tesla, se pueden ver, no lo precisa. Sin embargo, los métodos avanzados de obtención de imágenes que incluyen la recuperación de presión atenuada por el fluido, la ponderación de T2, ponderación en T1 y el gradiente eco, T2 estrella, pueden proporcionar un espectro completo, por lo tanto ayudarán en detección temprana de la enfermedad. Otra vez, esto nos hace a nosotros, a los neurólogos particularmente, un llamado de que los pacientes con EBC isquémico o hemorrágico debe hacerse posteriormente, si inmediatamente mejor, una con T2 estrella. Próxima. Y aquí vemos diferentes imágenes que hacen demostrar lo que estoy mencionando. Próximo. Existe una puntuación total de enfermedades de pequeño vaso
como un pool, como una tabla. Recientemente se ha propuesto el término puntuación total que combina 4 biomarcadores de imagen establecidos y estima la carga general de los microhemorragias. Una puntuación de la carga total de la enfermedad vesicular, por su sigla en inglés, es una mejor presentación del efecto general de esta en el cerebro luego de tomar solo 1 o 2 características individuales por separado. La carga total se califica visualmente en una escala de 0 a 4. 4 tiene mayor riesgo de hacer otro evento isquémico o hacer otro evento hemorrágico, si no se hace lo que se debe hacer. Próximo. Estrategia de aprendizaje para la evaluación del riesgo de la enfermedad cerebral de pequeño vaso. En las imágenes médicas, la adquisición de imágenes, la interpretación de imágenes tienen efecto sobre la evaluación precisa de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que se necesita hacer un aprendizaje para poder precisar estas cuestiones. En su mayoría, las interpretaciones de imágenes médicas requieren un observador humano, pero la interpretación por el humano es limitada debido al gran sesgo y a la variación entre los intérpretes, subjetividad y el error humano. Próximo. Dado que las imágenes médicas desempeñan un papel importante en el diagnóstico de esta enfermedad, los intereses en la aplicación de herramientas computarizadas, específicamente redes neuronales, aprendizaje automático, aprendizaje profundo en el procesamiento de imágenes, ha aumentado significativamente con la correcta delineación de la gravedad de esta enfermedad. Las redes neuronales son un tipo de algoritmo de aprendizaje que comprende neuronas o unidades con cierta activación y parámetros. Próximo. Y aquí está la aplicación de esto que estoy mencionando para llegar a una precisión. Si usted se fija en el número 1, tiene una P tan significativa de 0.05 que se puede llegar a la precisión de esta enfermedad. Próximo. Enfermedades asociadas a enfermedades cerebrales pequeñas. Incluye enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, enfermedades no cerebrales que se analizan aquí son hipotiroidismo subclínico, infección por virus de la hepatitis C y oclusión de la arteria retiniana de la rama que tiene asociación directa o indirecta con la patología y la aparición. Los residentes saben que está en mi cabecita un proyecto de la Cámara de hacer un estudio. Todos los pacientes con evento vascular cerebral dan temprano en el fondo de ojo datos de esto, como lo menciona aquí. Próximo. Relación de la enfermedad de los pequeños vasos cerebrales con enfermedad de Alzheimer. Hay mucha evidencia que sugiere la contribución de esta enfermedad a la aparición de enfermedad de Alzheimer. Se han identificado que existe una asociación de este y marcadores de imagen clave de pequeño vaso. Ahí está la cita. Varios estudios mostraron la relación entre el infarto lacunar y los componentes patológicos de la enfermedad de Alzheimer, incluida beta amiloide, la proteína tau. Ahí está la cita también. Próximo. Los infartos laculares podrían estar estrechamente relacionados con los niveles más altos de beta 40 en el plasma y beta 40 en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Kuczynski, lo conocen, ¿verdad? No, el que viene aquí, el neurólogo famoso vascular, ¿cómo se llama? Kuczynski insiste que la enfermedad de Alzheimer es vascular. Él insiste mucho con eso. Sí. 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 Interesante que es vascular, más que sea degenerativa per se, excepto lo que son genéticamente demostrados.
Sí, en otro estudio, pacientes con Alzheimer precoz fueron detectados por múltiples microhemorragias en una resonancia de 7 Tesla. También está establecido que el cambio de intensidad en la sustancia blanca y atrofia cerebral son manifestaciones significativas de Alzheimer y también determinantes por imagen. Próximo. Relación de la enfermedad de pequeño vaso cerebral y enfermedad de Parkinson. Esto aquí me sorprendió a mí. Eso me sorprendió, me puse a revisar eso. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en los ancianos. Recientemente, la enfermedad de Parkinson se evaluó como un factor de riesgo importante para la prevalencia de evento vascular cerebral isquémico. Además, estudios previos también sugirieron una relación entre la enfermedad de pequeño vaso y el signo parkinsoniano leve. Esto es, pacientes que tienen signo leve de Parkinson, sin tener Parkinson, y tienen de base una enfermedad de pequeño vaso. Así que también nos están mandando para otro lado. Próximo. La enfermedad de pequeño vaso puede provocar ese parkinsonismo leve al interferir con los circuitos de los ganglios tálamo corticales basales que afectan tanto al lóbulo frontal como al parietal. Las lesiones graves de la sustancia blanca y la presencia de infartos lacunares se asocian de forma independiente a la presencia de signos parkinsonianos leves. Por lo tanto, los marcadores de imágenes de la enfermedad vascular cerebral de pequeño vaso podrían ser muy útiles en detectar temprana pacientes con insuficiencia motora. Próximo. Relación entre la enfermedad de pequeño vaso cerebral y el deterioro cognitivo, la demencia y la depresión. Con esto casi termino. También menciona algo de epilepsia. La conexión entre el pequeño vaso y la epilepsia ha sido poco investigada. Algunos informes sugieren que la enfermedad de pequeño vaso y la hipertensión pueden implicar en el riesgo de epilepsia. Próximo. El trastorno de la marcha se considera la segunda consecuencia más común. Oigan esta palabra. Trastorno de la marcha se considera la segunda consecuencia más común de enfermedades de pequeños vasos cerebrales y después de deterioro cognitivo. Los trastornos de la marcha seguidos de incontinencia y demencia se consideraron síntomas clínicos de hidrocefalia y la presión normal. Un trastorno que se encuentra principalmente en los ancianos superior a los 60 años. Y eso se debe a enfermedades de pequeño vaso. Bueno, aquí hay unos estudios que lo demuestran. Es que es interesante, si los pequeños vasos están dañados, no llega microcirculación importante a estos circuitos. Y se ven en los pacientes con hidrocefalia imágenes hiperintensas alrededor de los ventrículos. Sí. Un estudio reciente se determinaron síntomas iniciales más frecuentes en esa hidrocefalia, que fueron deterioro de la marcha y deterioro cognitivo en hombres y mujeres respectivamente, y la comorbilidad más frecuente fueron hipertensión y diabetes en hombres y en mujeres respectivamente. Conclusiones de la enfermedad de los pequeños vasos cerebrales. El avance en la determinación del mecanismo de la enfermedad nos permitirá aumentar la comprensión de las vías de la enfermedad, la fisiopatología y el denominador común de esta, que será la clave para la innovación en la terapia diana moleculares. El rescate de la barrera podría arrojar luz sobre otras opciones de tratamiento. Los marcadores de resonancia magnética y la evaluación de la carga global de puntuación total proporcionan una estratificación de riesgo para esto en un entorno clínico y desempeña un papel crucial en la investigación clínica. Conclusiones en sentido general de la microhemorragia. La frecuencia de las microhemorragias cerebrales varía según la población. Su prevalencia es más baja en individuos sanos, indiscutiblemente.
intermedia en los EBC isquémicos y más alta en los eventos hemorrágicos. Ya no se considera un hallazgo incidental la resonancia. La microhemorragia cerebral es un signo de patología subyacente de los vasos pequeños. Se debe buscar evidencia de factores de riesgo modificables asociados, en particular hipertensión no controlada, y en todos los pacientes que tengan microhemorragia. Próximo. En los pacientes con hemorragia intracerebral lobar, con evidencia de microhemorragia restringida a las regiones lobares, el diagnóstico amiloide como causa de ella probable se puede realizar de manera confiable. En estos pacientes, el predictor más importante de hemorragia intracerebral recurrente y debe funcionar la cantidad de microhemorragia. Esto es, si vemos un paciente con una hemorragia lobar y encontramos microhemorragia, él tiene más recurrencia a repetir las hemorragias independientemente se haya resuelto. Los modelos de análisis de decisión de los datos retrospectivos sugieren que la anticoagulación aumenta considerablemente el riesgo de hemorragia intracerebral recurrente en estos pacientes. Por lo tanto, probablemente debía evitarse. ¿Qué nos dice esto? Que uno debe saber si este paciente tiene de base pequeño vaso, tiene microhemorragia, es un riesgo lo anticoagulante. Allá voy. El riesgo de hemorragia con terapia antiplaquetaria en este contexto es probablemente no significativo o muy bajo, y la decisión de tratar debería estar equilibrado con el riesgo isquémico en pacientes con enfermedad trombótica. Próximo. El riesgo relacionado con el uso de agentes antitrombóticos en el contexto de la microhemorragia debe evaluarse prospectivamente. Y por último, el riesgo exacto de la hemorragia intracerebral relacionada con trombolisis en pacientes con microhemorragia también debe determinarse un estudio más amplio. Se ha demostrado que el tratamiento con perindopril e indapamida reduce la progresión de la lesión en sustancia blanca en pacientes con EBC isquémico. Muchas gracias.